La carta llegó un martes, manchada de agua y con un leve olor a lavanda. Nathaniel Reed estaba sentado junto a la ventana de su pequeña cabaña de troncos en el territorio de Montana. El papel temblaba en sus toscas manos. Era el año 1883 y el viento de primavera arrastraba el último mordisco del invierno a través de las grietas de las paredes. Nathaniel había vivido solo durante 8 largos años y el silencio se había convertido en su compañero más cercano. Pero esa carta traía algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Habían pasado 2 meses desde que había escrito al servicio de novias por correo en un momento de debilidad después de un invierno brutal. No había esperado una respuesta. Sin embargo, aquí estaba, diciendo que la señorita Zoe Caldwell, de Boston, llegaría a Silverdale el último jueves de mayo, dentro de 3 días. Nathaniel leyó las palabras una y otra vez, su corazón latiendo de una manera que no lo había hecho en años. ¿Y si se arrepentía de venir? ¿Y si lo veía a él, solo un vaquero desgastado con nada más que una cabaña y unas pocas hectáreas, y se daba la vuelta? Murmuró para sí mismo: ¿qué he ido a hacer? Los días siguientes pasaron borrosos. Nathaniel limpió cada pulgada de la cabaña hasta que sus nudillos sangraron. Lavó las cortinas, barrió el suelo e incluso intentó hornear pan, aunque le salió duro como una herradura. Le pidió prestado un colchón de repuesto a la tienda general y lo ventiló para ella. Para el miércoles por la noche, se paró frente a su espejo agrietado, recortándose la barba y cortándose el pelo con un cuchillo. El hombre que le devolvía la mirada estaba curtido por el sol, con profundas líneas alrededor de sus ojos azules. No era guapo, tal vez, pero decente. Esperaba que eso fuera suficiente. El jueves amaneció brillante y claro. Nathaniel se vistió con su camisa y pantalones más limpios, se puso sus buenas botas y cabalgó las 7 millas hasta Silverdale. El pequeño pueblo era una línea de polvo y edificios de madera, un salón, una iglesia, una tienda general y algunas casas dispersas. Ató su caballo frente a la oficina del carruaje, tratando de no parecer tan nervioso como se sentía. Frank Wilson, quien dirigía la línea de diligencias, lo saludó con una sonrisa. «Oí que te viene una novia por correo». «Las noticias corren rápido», murmuró Nathaniel. «Mujer valiente», dijo Frank con una media sonrisa, y Nathaniel no pudo discernir si era una broma o no. La diligencia llegó tarde como de costumbre. Nathaniel se paseaba por el andén, el sombrero retorciéndose en sus manos, cada músculo de su cuerpo tenso. Pensó en regresar, en enviar una carta más tarde diciendo que había cambiado de opinión. Pero justo cuando estaba a punto de irse, una nube de polvo apareció en el horizonte. La diligencia retumbó en el pueblo, los caballos resoplando y pateando mientras se detenía. El conductor saltó, arrojando un pequeño baúl al andén, luego ayudó a una mujer a bajar. Nathaniel se quedó helado. Era pequeña y delgada, vestía un vestido azul manchado por el viaje y un sombrero sencillo con velo. Se quedó quieta, aferrando su bolso, sus ojos escudriñando a la multitud como si buscara a alguien. Nathaniel respiró hondo y dio un paso adelante. «¿Señorita Caldwell?», preguntó, su voz áspera. La mujer se giró lentamente. Se levantó el velo. El estómago de Nathaniel se encogió. Debajo había un rostro que podría haber sido hermoso, delicado, pálido, con ojos del color de la hierba de primavera, pero marcado por un moretón oscuro que se extendía por su mejilla y un corte en proceso de cicatrización en su labio. «Sí», dijo en voz baja. «¿Señor Reed?». Él asintió, incapaz de apartar los ojos de sus heridas. Ella notó su mirada y levantó una mano temblorosa hacia su mejilla. «Puedo explicarle», susurró, buscando dentro de su bolso. Sacó una nota doblada y se la tendió. «Quizás desee reconsiderar nuestro acuerdo». Nathaniel desdobló el papel. La letra era cuidadosa y pulcra. «Estimado señor Reed, la mujer que llega quizás no sea lo que esperaba. La señorita Caldwell ha sufrido a manos de quienes debieron protegerla. Viene a usted necesitando seguridad más que matrimonio. Si desea cancelar el acuerdo, la agencia le reembolsará la tarifa completa. El director, Agencia de Novias del Oeste». Nathaniel bajó la carta. Zoe estaba ante él,
con la mirada baja, tan inmóvil como una cierva asustada. ¿Quién te hizo esto?, preguntó, con voz baja. Ahora no importa, dijo ella. Estoy aquí, pero entiendo si desea disolver nuestro acuerdo. Nathaniel la miró, realmente la miró. Los moretones no podían ocultar la fuerza en sus ojos o el leve temblor de esperanza en su voz. En ese momento, algo cambió dentro de él. Le devolvió la carta. Señorita Caldwell, dijo firme y seguro, ya no está sola. Ella parpadeó, la sorpresa asomando en su rostro. ¿Todavía me quiere como su novia? Quiero que esté a salvo, dijo Nathaniel simplemente. El resto puede esperar. Sus hombros se relajaron y exhaló un pequeño y tembloroso aliento. Gracias, dijo suavemente. Nathaniel, corrigió él. So, respondió ella, sus labios curvándose levemente a pesar del moretón. Nathaniel recogió su baúl y asintió hacia su caballo. Mi propiedad está a unas 7 millas de aquí. ¿Prefiere descansar primero en el pueblo? Zoe miró nerviosamente a los pocos habitantes que los observaban. Preferiría no quedarme. Entonces nos iremos a casa, dijo Nathaniel, la palabra sonando extraña en su lengua. La ayudó a montar el caballo, con cuidado de no tocarla más de lo necesario. Luego se subió detrás de ella. El sendero era accidentado y silencioso. Nathaniel podía sentir la rigidez en su espalda, la tensión de alguien acostumbrado a encogerse ante cualquier movimiento brusco. Al llegar a la cresta que dominaba su valle, señaló. Ahí está. Abajo se extendía una robusta cabaña de troncos junto a un arroyo claro, un pequeño granero y un joven jardín que recién comenzaba a brotar. No es mucho, dijo. Es precioso, respondió ella. Y él pensó que quizás lo decía en serio. Dentro, Nathaniel le mostró la habitación de invitados. Una cama sencilla, un pequeño arcón, una sola ventana. Tendrá su propio espacio. Sé que es simple. Es perfecto, dijo rápidamente. Se giró, sus ojos encontrándose con los suyos. Señor Reed, Nathaniel, vine aquí porque no tenía a dónde más ir. La agencia me ayudó cuando nadie más lo hizo, pero no espero nada que usted no esté dispuesto a dar. Nathaniel asintió. Y le diré esto, lo que haya pasado antes, no pasará aquí. Ahora está a salvo. Sus labios temblaron, pero ella asintió. Gracias, no estoy acostumbrada a la amabilidad de los hombres. La mandíbula de Nathaniel se tensó, pero su voz se mantuvo tranquila. Se acostumbrará. Esa noche, después de una cena tranquila, Zoe se retiró a su pequeña habitación. Nathaniel permaneció despierto al otro lado de la cabaña, escuchando el suave crujido del colchón y el leve sonido de su respiración. Por primera vez en años, su cabaña no estaba en silencio. La soledad que lo había atormentado durante tanto tiempo había sido reemplazada por algo nuevo, algo frágil e incierto, pero vivo. Miró al techo, preguntándose qué destino había traído a una mujer magullada y asustada de Boston a su solitario tramo de desierto de Montana. Aún no tenía las respuestas, pero sabía una cosa con certeza. Su vida de soledad había terminado en el momento en que ella se levantó el velo, y mientras el sueño finalmente lo reclamaba, Nathaniel Reed susurró la promesa de nuevo en su corazón. Ya no está sola. La luz del sol matutina se filtró por las rendijas de las contraventanas, calentando el suelo de madera de la cabaña. Nathaniel se despertó con el olor a café y algo friéndose. Por un momento pensó que estaba soñando. Luego oyó el suave tintineo de los platos y el murmullo de una voz tranquila. Se levantó, se puso las botas y entró en la habitación principal. Zoe estaba junto a la estufa, de espaldas a él, su largo cabello trenzado pulcramente por la espalda. El moretón en su mejilla aún estaba oscuro, pero a la luz de la mañana se veía más viva que la mujer asustada que se había bajado de la diligencia el día anterior. Se giró cuando lo oyó, ofreciéndole una pequeña sonrisa incierta. «Espero que no le importe», dijo. «Encontré algunos huevos junto a la puerta y pensé en preparar el desayuno». Nathaniel negó con la cabeza. «No me importa en absoluto, aunque no tenía por qué cocinar. Quiero ganarme el sustento»,
respondió ella en voz baja. Puedo cocinar, limpiar, coser y ayudar en el jardín. Soy más fuerte de lo que parezco. Él estudió su rostro, la tenue determinación allí. No necesitas demostrarme nada, Zoe. Sus labios se apretaron. Quizás a ti no, pero necesito demostrármelo a mí misma. Nathaniel asintió lentamente. De acuerdo, pero tómalo con calma hoy. Oriéntate. Hay mucho tiempo para trabajar más tarde. Comieron juntos en la pequeña mesa de madera, la primera comida compartida que Nathaniel había tenido con otra persona en años. Los huevos estaban perfectamente cocidos, y el pan, su hogaza dura y desigual, sabía mejor de alguna manera con ella frente a él. Hablaron poco, pero el silencio se sentía diferente ahora. No vacío, simplemente tranquilo. Después del desayuno, Nathaniel le mostró la propiedad, el arroyo que pasaba por la cabaña, el huerto, el granero donde vivían su vaca lechera y unas pocas gallinas. Zoe escuchó atentamente mientras él hablaba, sus preguntas reflexivas, sus ojos absorbiéndolo todo. Crecí en una pequeña granja en Vermont, dijo ella cuando él mencionó su jardín, antes de que mis padres murieran, y me fui a vivir con mi tío en Boston. La luz en sus ojos se atenuó ligeramente al mencionar a su tío, y Nathaniel no insistió. Aquí el trabajo es duro, dijo en su lugar, pero es trabajo honesto. La tierra puede ser cruel, pero te devuelve si eres paciente. Creo que preferiría enfrentarme a la tierra que a la gente, dijo Zoe suavemente. La gente puede ser mucho más cruel. Nathaniel la miró, luego la miró de verdad. La forma en que sus manos apretaban su chal, la sombra que cruzaba su rostro cuando hablaba de su pasado. Reconoció ese tipo de dolor. El tipo que no se cura rápidamente. No tendrás que enfrentarte a ninguno de los dos sola, dijo. Por primera vez, ella sonrió. No educada, no forzada, sino real. Gracias, Nathaniel. Los días siguientes se asentaron en un ritmo. Nathaniel trabajaba los campos y cuidaba a los animales mientras Zoe se encargaba de la casa. En una semana, la cabaña se veía más cálida, más habitada. Ella añadió pequeños detalles, flores silvestres en frascos, sábanas limpias, cortinas hechas de un trozo de tela que había traído en su baúl. Nathaniel no se había dado cuenta de lo vacío que se había sentido el lugar hasta que ella lo llenó de vida. Zoe demostró ser capaz y trabajadora. Se levantaba temprano, ordeñaba la vaca, recogía los huevos y mantenía la cabaña impecable. Rió suavemente cuando Nathaniel se quemó la mano con una cafetera, y el sonido de esa risa lo acompañó todo el día. Sus moretones comenzaron a desvanecerse, reemplazados por un brillo natural del sol de Montana, pero sus ojos todavía llevaban un cansancio que él no podía ignorar. Una noche, mientras estaban sentados junto al fuego después de la cena, Zoe rompió el silencio. Supongo que debo contarte la verdad sobre lo que sucedió en Boston. Nathaniel levantó la vista del cuchillo de tallar que tenía en la mano, prestándole toda su atención. Ella miró las llamas mientras hablaba. Mis padres murieron cuando tenía 16 años. Mi tío me acogió. Al principio, pensé que me estaba haciendo un favor, pero a medida que crecí, las cosas cambiaron. Empezó a tratarme como una propiedad, no como familia. Cuando cumplí 21 años esta primavera, decidió casarme con uno de sus socios comerciales, un hombre lo suficientemente mayor como para ser mi padre. Cuando me negué, su voz flaqueó y se tocó la mejilla. Se aseguró de que entendiera lo que costaría la desobediencia. La mandíbula de Nathaniel se apretó. Él también hizo eso. Zoe asintió. No fue la primera vez que me escapé esa noche. Fui a la agencia de novias del oeste porque no tenía otro lugar a donde ir. La mujer de allí, la señorita Ellis, me ayudó a salir de Boston. Dijo que estaría segura en el oeste. Me dijo que eras un buen hombre. Nathaniel tragó con dificultad. La ira y la tristeza libraban una batalla dentro de él. Tenía razón en una cosa, dijo. Aquí estás a salvo. Los ojos de Zoe brillaron, pero no lloró. En cambio, asintió, su voz apenas un susurro. Quiero creer eso.
Durante las semanas siguientes, algo tácito empezó a crecer entre ellos. Confianza, quizás, respeto, tal vez algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Nathaniel se encontró esperando con ansias las noches tranquilas que pasaban hablando junto al fuego. Zoe empezó a reír más, a tararear suavemente mientras trabajaba. Su sonrisa era más fácil. Una tarde, Nathaniel entró de los campos y la encontró descalza en el jardín, con el viento levantándole el cabello. Por un momento, solo la observó. La mujer que había llegado magullada y asustada, ahora moviéndose libremente bajo el cielo abierto. Cuando ella se giró y lo encontró mirándola, se sonrojó, pero no apartó la mirada. «Es hermoso aquí», dijo. «Tan abierto y libre». Él asintió, con la garganta apretada. «Puede ser solitario a veces». «He tenido suficiente de la gente por un tiempo», dijo ella. «La soledad ya no me asusta». Nathaniel sonrió débilmente. «Bueno, ahora tienes que lidiar conmigo». Ella le devolvió la sonrisa. «Creo que puedo con eso». El verano llegó a Montana con una explosión de verde. El jardín floreció bajo el cuidado de Zoe, y Nathaniel se encontró trabajando más duro que nunca. No porque tuviera que hacerlo, sino porque la vida finalmente parecía tener sentido. La cabaña que una vez había resonado con el silencio, ahora estaba llena de risas y conversaciones. Pero una tarde de finales de junio, mientras estaban sentados en el porche viendo la puesta de sol, Zoe se quedó en silencio. Miró el horizonte durante mucho tiempo antes de hablar. «Sigo pensando en lo que viene después», dijo suavemente. «En lo que te debo». «No me debes nada», dijo Nathaniel. «Sí te debo», insistió ella. «Me acogiste cuando nadie más lo haría. Me diste seguridad, un hogar, pero la carta decía que vine aquí para ser tu esposa». Nathaniel miró la luz que se desvanecía. «Ese papel todavía está en mi escritorio, sin firmar», dijo. «Lo firmaremos cuando estés lista, no antes». Zoe se volvió hacia él, sus ojos verdes brillando en el crepúsculo. «Y si nunca estoy lista, entonces seguiré aquí», dijo él simplemente. «No necesitas ganarte tu lugar aquí, Zoe. Ya lo tienes». Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. Los grillos cantaban y las estrellas empezaron a aparecer. Finalmente, Zoe susurró: «Gracias, Nathaniel». Él no respondió. No necesitaba hacerlo. La paz de la tarde lo decía todo. Pero en las semanas siguientes, esa paz sería puesta a prueba por algo que ninguno de los dos esperaba. Porque los fantasmas del pasado de Zoe tenían la costumbre de encontrar lo que querían, incluso a través de 1000 millas de tierra salvaje. Y cuando llegaran, Nathaniel Reed tendría que decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para cumplir su promesa. Ella ya no estaba sola, y él se aseguraría de que nunca lo estuviera de nuevo. El sol caía a plomo sobre el pequeño pueblo de Silverdale, mientras Nathaniel y Zoe cabalgaban juntos por primera vez en meses. El aire de verano brillaba con el calor, y el polvo se levantaba de la calle bajo los cascos de los caballos. Zoe iba sentada erguida delante de él, sus manos aferradas al cuerno de la silla, su espalda ligeramente apoyada en el pecho de él. Por un momento, Nathaniel pensó en lo lejos que habían llegado, en la mujer asustada que bajaba de la diligencia y en la tranquila fuerza que ahora llevaba. Ahora necesitaban provisiones para el invierno: harina, azúcar, café. Zoe había insistido en venir. «No puedo esconderme para siempre», había dicho esa mañana. Él había accedido, aunque no le gustaba la idea de que la miraran con curiosidad. En la tienda general, los recibió el tendero Jenkins, un hombre corpulento con una sonrisa curiosa. «Bueno, si no son Reed y su novia misteriosa», dijo. «Nos preguntábamos cuándo se dejarían ver ustedes dos». La barbilla de Zoe se levantó ligeramente. «Soy Zoe Caldwell», dijo con tranquila confianza. «Nos estamos tomando un tiempo para conocernos antes de hacer todo oficial». Jenkins parpadeó, luego se rió entre dientes. «Un enfoque sensato, supongo». Se inclinó más. «Aún así, serás la comidilla del pueblo, seguro». Zoe no se inmutó, no se escondió detrás de Nathaniel. En cambio, preguntó por el precio del azúcar y habló de la cosecha como alguien que había vivido allí toda su vida. Nathaniel la observó con orgullo,
dándose cuenta de que ya no era la misma mujer que había bajado de aquella polvorienta diligencia meses atrás. Después de sus recados, se detuvieron en el pequeño restaurante para almorzar. Nathaniel pidió un estofado, y Zoe se sentó frente a él, la luz del sol atrapando su cabello y haciéndolo brillar dorado. «Hoy estás preciosa», dijo él suavemente. Zoe se sonrojó, sorprendida. «Gracias, quería causar una buena impresión». «Ya lo has hecho», dijo él. Antes de que ella pudiera responder, una sombra cayó sobre su mesa. El sheriff Tom Blackwood estaba allí, sombrero en mano, con el rostro serio. «Reed», dijo en voz baja, «esperaba encontrarte. Tengo un mensaje de cerca de Elena. Alguien pregunta por una joven que se parece mucho a tu esposa». Nathaniel sintió que Zoe se congelaba frente a él. «¿Quién?», preguntó él, manteniendo la voz tranquila. «Dice ser su tutor», dijo el sheriff. «Dice que se escapó de Boston. Ha estado ofreciendo dinero a cualquiera que ayude a encontrarla». Las manos de Zoe temblaron alrededor de su taza. «Me ha encontrado», susurró ella. El sheriff miró de uno a otro. Su expresión se suavizó. «Si está aquí por su propia voluntad, está a salvo en lo que a mí respecta. Pero Reed, si yo fuera tú, lo haría oficial. Hombres como ese no se rinden fácilmente». Cuando el sheriff se fue, el pequeño restaurante se sintió demasiado silencioso. La voz de Zoe tembló mientras decía, «Si estuviéramos verdaderamente casados, él no podría llevarme de vuelta». Nathaniel extendió la mano por la mesa, cubriendo la suya. «Lo haremos cuando estés lista, Zoe. No por miedo, sino porque tú lo elijas». Zoe asintió, aunque sus ojos estaban distantes. «Solo quiero que esto termine». Salieron rápidamente del pueblo, el peso de la advertencia del sheriff siguiéndolos a casa. Durante las semanas siguientes, Nathaniel mantuvo su rifle cerca y sus ojos abiertos a los extraños. Pero nadie vino. La montaña permaneció en silencio y los días pasaron en paz. A finales de agosto, el miedo se había desvanecido. El aire se enfrió y las hojas comenzaron a tornarse doradas. Nathaniel y Zoe trabajaron codo con codo preparándose para el invierno. Sus risas regresaron y con ellas algo más profundo, algo tierno. Una tarde, mientras el cielo ardía en tonos naranjas con la puesta de sol, Zoe se sentó a su lado en el porche, con las manos entrelazadas en su regazo. «He estado pensando», dijo en voz baja. «¿En nosotros?» El corazón de Nathaniel palpitó. «¿Qué hay de nosotros?» Zoe se volvió hacia él, sus ojos firmes. «Cuando vine aquí, estaba rota. No confiaba en nadie, pero tú cambiaste eso. Me diste paz cuando creía que no la merecía. Me importas más de lo que jamás pensé que podría importarme a alguien de nuevo». La garganta de Nathaniel se secó. «Zoe, quiero ser tu esposa», dijo ella simplemente. «Verdaderamente tu esposa». Por un momento Nathaniel no pudo hablar. Luego le tomó la mano, sus dedos ásperos cerrándose sobre los más pequeños de ella. «Tú también me importas», dijo. «Más de lo que sé decir. Si estás segura, lo haremos». «Estoy segura», susurró ella. Se casaron a la mañana siguiente en la pequeña iglesia de Silverdale. Solo el sheriff y el pastor actuaron como testigos. No hubo flores, ni música, ni invitados. Solo dos personas que se habían encontrado en el corazón salvaje del oeste. Cuando el pastor los declaró marido y mujer, Nathaniel la besó suavemente, y Zoe sonrió contra sus labios. «Creo que por fin sé lo que se siente el hogar», dijo. Los meses que siguieron estuvieron llenos de una alegría tranquila que Nathaniel nunca había conocido. Trabajaron juntos durante el otoño, cosechando, preparando, riendo. La risa de Zoe ahora era fácil, y a veces Nathaniel dejaba de trabajar solo para escucharla. Luego, una fría mañana de octubre, Zoe le dijo que estaba esperando. Nathaniel se quedó inmóvil, mirándola fijamente, luego estalló en una sonrisa que le llegó a los ojos. «¿Un bebé?» Ella asintió, su sonrisa suave. «¿Un bebé?» Él la atrajo cerca, abrazándola fuerte contra él. «Me has dado todo lo que nunca supe que quería», susurró. Durante el invierno la nieve cayó con fuerza, encerrándolos del mundo. A ellos no les importó. Construyeron una vida dentro de esas paredes, una vida llena de calidez y risas.
Nathaniel le preparaba té todas las mañanas. Zoe leía en voz alta junto al fuego todas las noches. El bebé crecía fuerte bajo su corazón, y Nathaniel a menudo se arrodillaba a su lado, escuchando el pequeño aleteo del movimiento. Para la primavera llegó el deshielo, y también el niño. La noche fue larga, llena de dolor y oración. Pero cuando amaneció, Nathaniel sostuvo a su hija por primera vez, diminuta, perfecta y feroz con los ojos de su madre y su barbilla. «Amelia», susurró Zoe, «como mi madre». Nathaniel miró a su esposa y a su hija recién nacida, las lágrimas llenándole los ojos. «Amelia Reed», dijo suavemente, «bienvenida a casa». Afuera, los primeros rayos de sol tocaron las montañas de Montana, y el mundo pareció contener la respiración. Nathaniel rodeó a Zoe y al bebé con sus brazos, su voz ronca de emoción. «Ahora no estás sola», susurró de nuevo las palabras que lo habían iniciado todo. «Nunca más». Años después, cuando los campos estaban llenos y sus hijos jugaban en el jardín, Nathaniel a veces recordaba aquel día polvoriento en Silverdale. El día en que una mujer asustada bajó de una diligencia y lo cambió todo. En una tierra conocida por la soledad y la adversidad, habían encontrado algo raro. No solo la supervivencia, sino el amor, la familia y la paz. Y cada noche, cuando las estrellas se extendían por el cielo de Montana, Nathaniel susurraba la misma promesa que había hecho aquel primer día. Una que nunca se había roto. Ahora no estamos solos. Nunca más.